a todas y todos. Les damos la más cordial bienvenida a las salas de trabajo. Nos complace presentar el día de hoy a la maestra Alicia Celina Leal Cantú, quien nos aportará la cátedra de Investigación Cualitativa y Cuantitativa. La maestra es licenciada en Informática Administrativa, cursó la maestría en Educación Superior y es doctorante en Educación. Cuenta con 26 años de experiencia docente y ha participado como ponente investigadora en múltiples congresos. En la tercera edición del Congreso Virtual del Conocimiento, le fue dado un reconocimiento honorífico por sus variadas colaboraciones en investigación. Por el momento, el chat se mantendrá inactivo hasta la etapa de práctica y sección de preguntas. A los asistentes, les pedimos prudencia con la opción levantar la mano. Se les recomienda anotar su pregunta con anticipación en algún espacio accesible para el momento en que se abra el chat, la copien y peguen en este apartado. Se da la palabra a la maestra Celina Leal. Adelante. Sí, buenas tardes. Primeramente, muchas gracias por su asistencia el día de hoy y gracias a la Universidad Virtual CNCI por la invitación a colaborar. El día de hoy vamos a hablar sobre los enfoques de investigación, tanto cualitativo como cuantitativo, de una manera para tener un panorama amplio sobre este tipo de rutas de investigación. Los temas que vamos a ver, bueno, primero vamos a ver una pequeña introducción hacia el tema, el objetivo de esta sesión. Vamos a hablar un poquito de la investigación cualitativa, cuantitativa, sus características, cómo son los medios para recolectar la información en cada uno de estos enfoques, los programas informáticos que más se utilicen en cada uno de ellos. También elaboré una pequeña tabla comparativa de cada uno de estos enfoques, qué son los diseños muestrales y cómo se pueden aplicar en cada uno de ellos. Después se van a exponer 2 casos prácticos y finalmente va a haber un espacio para la resolución de dudas. Bien, primeramente me gustaría precisar lo que es una investigación. Hay lo que es el término de investigación. El investigador Hernández Sampieri, Roberto y Cristian Mendoza, en su libro de Metodología de la Investigación, Rutas Cuantitativas, Cualitativas y Mixtas, hablan sobre este término. Dice, definen a la investigación como el conjunto de procesos sistemáticos, críticos y empíricos que se aplican al estudio de un fenómeno o problema con el resultado de ampliar el conocimiento. Cuando se investiga se pretende, ya sea cualquiera de los tipos de enfoque que utilicemos, pues básicamente o es comprobar teorías o hacer más teoría, pero siempre reforzar los conocimientos. La investigación cualitativa es un método utilizado para descubrir y refinar las preguntas de investigación. Ayuda a comprender fenómenos desde la perspectiva de quienes lo viven y cómo se buscan patrones y diferencias en esta experiencia y el significado para ellos. Mientras que la investigación cuantitativa es utilizada cuando se requiere estimar magnitudes de fenómenos y probar hipótesis. Estamos hablando de números, de estadísticas en la tipo de investigación cuantitativa. Requiere un planteamiento del problema especificado y detallado. Y siempre se requiere, a diferencia de la cualitativa, tener un plan de ruta que se va a seguir. En la cualitativa, el plan de ruta lo va definiendo en la medida que vaya avanzando la investigación. Y en la cuantitativa no. Tenemos que tener un cronograma de actividades, tenemos que tener un plan de ruta a seguir para ir viendo cada uno de estos procesos, cada una de las etapas de la investigación. ¿Cuál enfoque será mejor, cuantitativo o cualitativo? Ninguno es mejor que otro. Ambos enfoques a veces hasta llegan a ser complementos, se pueden usar como complementos. Hay investigaciones que son mixtas cuando estamos utilizando características de una investigación y de otra. Solamente que cada una de ellas tiene sus propias particularidades.
¿De qué va a depender qué tipo de investigación va a ser? Pues de mi planteamiento del problema, del contexto, ¿sí? Y de la estrategia que yo voy a seguir para investigar. El objetivo del día de hoy va a ser identificar las principales características del enfoque de investigación cuantitativo y del enfoque de investigación cualitativo. Bien, la investigación cualitativa tiene como características lo siguiente: se plantea un problema, se sigue un proceso donde va a predominar la lógica o el razonamiento inductivo, y el proceso de indagación es flexible. En este tipo de investigación cualitativa no se buscan números, se busca el entender causas, el buscar el por qué sucede algún fenómeno, el por qué la gente piensa de cierta manera. No se buscan números, no se buscan estadísticos, se busca el análisis de la información. Es donde el investigador se tiene que sumergir a la información que le está proporcionando la persona que está siendo entrevistada, y va a tratar en la medida de lo posible sus cualidades de él, de indagar el por qué están sucediendo aquellos hechos, tratar de interpretar lo más posible, dejando a un lado el criterio personal del investigador. Tiene que ser muy imparcial y solamente tomar la información que le están proporcionando y tratar de entender para cuando llegue el momento de juntar o categorizar la información y obtener los resultados. Este tipo de investigación va a reconstruir una realidad. Este tipo de investigación está basada también en historias de vida, en observación, en investigación de campo. Aquí tiene que ir el investigador al área, al lugar en donde está la población a la cual le va a proporcionar los datos para su investigación. La recolecta de información, dice, puede ser por anotaciones y bitácoras de campo, la observación, la entrevista, grupos de enfoque, los grupos, bueno, aquí me devuelvo tantito a la entrevista. La entrevista pues, puede ser un poco semiestructurada, pero generalmente la va a ir, se va a ir realizando conforme a la información que esté proporcionando la persona entrevistada. El investigador va tomando nota y quizás salgan temas que él no traía contemplado, y también toma nota de ello. Grupo de enfoque, bueno, reúne a un grupo pequeño de 10 a 15 participantes y empieza a hacerles una serie de preguntas y va tomando nota de lo que le están contestando cada uno de los participantes. Puede ser también el análisis de documentos, de materiales, de artefactos diversos y biografías o historias de vida. Esta información, la de historias de vida, es muy relevante cuando se trata de reconstruir algún fenómeno que queremos saber cómo era desde un principio o de años atrás, quizás hasta décadas atrás, y cómo surgió, cómo va evolucionando hasta el día de hoy. Los criterios que utiliza este tipo de investigación es la dependencia, la credibilidad, la transparencia y la confirmación. Hay algunas, bueno, esta información, una vez que se ha recolectado la información que se seleccionó, vamos a hablar más al ratito de lo que es el muestreo y la población y la muestra en cada uno de los diferentes enfoques. Cuando hay un enfoque, se está utilizando un enfoque cualitativo, en donde el investigador está recolectando información directamente en el campo. Una vez que ha terminado su trabajo de recolecta de información, él va a dividir la información por categorías, la va a vaciar y la va a clasificar por categorías. Finalmente va a hacer
una estructuración de esas, un ordenamiento de esas categorías. Es decir, bueno, tengo la categoría A, B y C, pero creo que la C es más importante que la A, etcétera. Y la va jerarquizando esa categorización para que él pueda llegar a una conclusión. Las características más importantes de esta categorización es la construcción, obviamente, de categorías, el respeto de la información sin que intervenga el criterio del investigador y las subdivisiones que él puede hacer en cada uno de los temas. Los ejes de la investigación cualitativa puede ser historia oral y de la vida, análisis de discurso, investigación de la acción y microhistoria. En esta investigación de la acción, me voy a detener un poquito porque es un tipo de investigación cualitativa que va muy enfocada a lo que es el área educativa. Se llama investigación-acción o la podemos encontrar como tipo de investigación IA, en donde básicamente se busca identificar problemas, pero no nada más decir, existe este problema, voy a buscar información sobre este problema. No, hay estas rutas, no. Hay que tratar de hacer un plan o unas estrategias que nos ayuden a solucionar ese problema que hemos detectado en esa aula, por ejemplo. Este tipo de investigación-acción es algo también muy interesante, está complejo. Sin embargo, digo de una manera muy general, es una forma de hacer investigación de una manera reflexiva y crítica del quehacer docente. Una manera de autoconocimiento, de autoevaluación, de ver cómo estamos haciendo las cosas, qué problemática hay, cómo estamos haciendo las cosas y cómo las podemos mejorar. Es un tipo de investigación que nos puede decir cuando estamos trabajando en el aula, cuando estamos con nuestros alumnos. Este tipo de investigación, acción. Tiene dos vertientes, que es la vertiente sociológica y la vertiente educativa. En este caso yo estoy mencionando su vertiente educativa. Sí me gustaría hacer mención en este momento que toda esta información ustedes la pueden encontrar en el libro que les mencioné, Metodología de la Investigación, de Roberto Hernández Sampieri y Cristian Paulina Mendoza Torres. Es de la editorial McGraw-Hill y habla de las rutas de investigación cuantitativa, cualitativa y mixta. Bien, continuando con la investigación cualitativa, también aquí en los ejes, bueno, viene también la microhistoria o historias de vida. Los principales programas informáticos que se pueden utilizar para poder darle procesamiento a la información de este tipo de investigación es el Atlas T, Decision Explorer, Ethnograph y NVivo. El más común es el Atlas T. Es muy similar la forma de cargar la información en el Atlas T que en el SPS que se utiliza, ahorita lo vamos a ver, para investigación cuantitativa. En este tipo de software, Atlas T, nosotros vamos a cargar toda la información, por ejemplo, que audios, que videos, que anotaciones que hicimos, todo lo que tengamos de la recolecta de la información que realizamos como investigadores. Lo subimos al Atlas T, damos el procesamiento de la información y nos genera gráficos y nos genera algún tipo de estadísticos que para nosotros nos va a servir para tomar decisiones o para generar teoría. Aquí en este tipo de investigación cualitativa se pueden utilizar diferentes, por así decir, enfoques que pudiera ser la fenomenología, la hermenéutica o la etnografía. La fenomenología es la ciencia que trata el estudio de los fenómenos, de por qué sucede este fenómeno, por qué sucede, no sé, que ahorita los estudiantes
están, no sé, pegados al celular, a lo mejor en ese, o a los móviles, y a lo mejor ese es un mecanismo que les llama tanto la atención que mediante él puede aprender el alumno. Entonces, ¿por qué suceden esos fenómenos? O puede ser de modo hermenéutica, que significa un tipo de investigación donde se desarrolla el arte de interpretar lo que nos están proporcionando de información, que en este tipo de investigación eso es muy relevante, el cómo interpretar la información que está proporcionando la persona que está siendo partícipe en esa investigación, que está participando y que nos está proporcionando información, y que a veces nosotros tenemos que entender el por qué se está expresando de tal o cual manera. Tenemos que adentrarnos a ver a veces hasta cómo es su entorno para poder interpretar lo que esta persona nos está diciendo. Y la etnografía, que es una parte de la antropología, que se encarga del estudio de cómo un grupo de personas, su forma de ser de ese grupo de personas, su forma de cómo reacciona, sus estilos de vida, etcétera. Eso trata la etnografía. Entonces, este tipo de investigación cualitativa pudiera reforzarse desde el punto de vista de la hermenéutica, de la fenomenología o la de etnografía. La investigación, continuando con la investigación cuantitativa, mencionamos que este tipo de investigación es objetiva, sigue un patrón estructurado, busca descubrir o explicar fenómenos, busca la relación entre elementos y variables, vamos a correlacionar las variables. Los datos que se generan poseen validez y confiabilidad. El término validez se refiere al grado en que un instrumento mide lo que debe de medir. Y confiabilidad es aquel método en el que nosotros buscamos que un instrumento lo podamos aplicar a una población y luego se vuelva a aplicar y genere los mismos resultados. Las conclusiones en una investigación cuantitativa contribuyen a generar conocimientos igual que en la cualitativa, pero su razonamiento es deductivo, es decir, vamos de lo mayor a lo menor, se va deduciendo, se van comprobando las hipótesis. Busca conocer la realidad o los fenómenos estudiados en su máxima aproximación. En este tipo de estudios cuantitativos, una vez que se ha definido, se ha identificado el problema, se han establecido algunas hipótesis, se han definido el proceso que nosotros vamos a seguir, hemos buscado la información que nos va a servir de referencia o marco teórico para reforzar lo que nosotros vamos a realizar. Una vez que todo eso hemos hecho, nosotros vamos a proceder a hacer nuestro diseño de instrumento de medición, el cual nos va a ayudar a recolectar la información que nosotros consideremos importante. Un instrumento de medición es aquel recurso que es utilizado por el investigador para registrar información o datos sobre las variables que tiene en mente. Es decir, yo estoy detectando que para identificar si un alumno, no sé, posee hábitos de estudio adecuados, estoy identificando ciertas variables que requiero yo medir. Entonces, esas variables deberán estar plasmadas en ese instrumento de medición. Más al ratito vamos a hablar un poquito más sobre este tema de instrumento de medición. Bien, en este tipo de investigación cuantitativa, los criterios es la objetividad, el rigor, la confiabilidad, la validez y la representatividad. Y ahorita lo vamos a ver
porque la representatividad en lo que es el tema del muestreo. ¿Podemos avanzar otra diapositiva, por favor? La recolecta de información es a través de cuestionarios o encuestas. Generalmente estos cuestionarios van a tener los elementos que yo requiero recolectar o reunir, la información que yo requiero reunir, pero deberá de estar clasificada esta información. Generalmente estos cuestionarios tienen un tipo de preguntas, son cerradas la mayoría, y quizá podamos incluir 2 o 3 preguntas que sean abiertas para complementar nuestra información. Aquí lo importante en este tipo de cuestionarios es el diseño, y creo que este es un tema también bastante interesante, que es el diseño de encuestas a través, bueno, yo uso mucho el Google Forms de formularios, en donde para elaborar este tipo de encuestas generalmente se utilizan las escalas de Likert o escalas de medición de satisfacción. Es recomendable que se utilice, puede ser de grado de satisfacción mayor a menor o menor a mayor, pero que sea un número impar, por ejemplo, 5 respuestas. ¿Está usted de acuerdo pues, en que los hábitos de estudio influyen, no sé, en el rendimiento académico? Nada de acuerdo, poco de acuerdo, regularmente de acuerdo, ¿sí? Totalmente de acuerdo, ¿sí? Nosotros tenemos que tener esas escalas para nosotros poder medir de una manera más precisa nuestros resultados. ¿Cuántas preguntas es recomendable que haya en este tipo de encuestas? No hay una cantidad de preguntas, sin embargo, recomienda aquí el maestro el doctor Hernández Sampieri que sea un cuestionario que no se tarden más de 30 o 35 minutos en responder, para que no se haga muy tedioso y estén contestando de una manera no real ese cuestionario, esa encuesta. Lo que sí es importante es establecer muy bien la clasificación de mis ítems, porque en base a ello es lo que yo voy a hacer mis mediciones o la correlación de variables. Bien, otra forma de recolecta de información es la observación, también puede ser por observación, por análisis de contenido o por datos secundarios o indicadores. En esta forma de recolecta de información, una vez que se ha aplicado ese cuestionario, repito, generalmente yo utilizo el Forms, se genera un archivo en Excel. Ese archivo en Excel es totalmente compatible con el SPSS. Yo puedo incluso jalar los datos de lo que es el Excel que se generó en Forms y lo paso al SPS. Obviamente voy a definir variables, sus categorías, etcétera. Voy definiendo cada una de las variables que yo utilicé en mi cuestionario. Y de ahí yo procedo a hacer el procesamiento de mis datos. El SPS es un tipo de programa estadístico que genera mucha información que nos puede servir. Recordar que una investigación cuantitativa está basada en números, en datos, en precisiones, en estadísticos y en la experimentación. Entonces, aquí en este SPS nos puede proporcionar exactamente esas estadísticas. Podemos hacer los estadísticos descriptivos, la tabla de frecuencia, las frecuencias cruzadas, la correlación, la covarianza, el análisis de fiabilidad. Es decir, nosotros podemos decidir si un instrumento es confiable, si es válido, si tiene un alfa de Cronbach,
¿sí? El alfa de Cronbach es aquel coeficiente que mide la fiabilidad y la validez de un instrumento. Si es mayor a 0.850. Sí, entre más cercano, hay diferencia ahí de algunos autores, unos dicen que 0.850, otros dicen que un poquito más. Lo cierto es que entre más cercano, desde el alfa de Cronbach al 1, quiere decir que el instrumento está más perfecto, que fue totalmente interpretado como por la persona, por el participante, tal cual nosotros queríamos que respondiera a la información. O sea, si está entendiendo nuestras preguntas, si está entendiendo la información que queremos recolectar. Eso es lo que nos está diciendo el alfa de Cronbach. Yo generalmente hago una prueba piloto, se hace un diseño de un cuestionario, se aplica a una población pequeña, ¿sí?, de la muestra, nada más para ver qué tanta confiabilidad tiene. Si me dio una alta confiabilidad, quiere decir que ese instrumento ya lo puedo aplicar a la total de la muestra. Ahorita vamos a hablar de muestreo. Si no me dio ese grado de confiabilidad, se pueden hacer ajustes al instrumento y ahora sí ya se aplica a la... Porque lo podemos ver, donde el SPS nos va dando un análisis por cada una de las variables y podemos ver, si hacemos la correlación, dónde puede estar el detalle de nuestro instrumento, le podemos hacer ajustes y lo podemos fortalecer. También nos da podemos hacer predicciones, simulaciones, podemos hacer gráficos, nos da las medidas de tendencia central como varianza media, moda, etcétera, mediana. Este tipo de estudios cuantitativos se pueden hacer de manera longitudinal o de manera transeccional o transversal. Longitudinal se refiere al término aquella investigación que nosotros estamos haciendo y que la hacemos en diferentes momentos. Es decir, ahorita recolectamos información y quizá dentro de 2 meses o 6 meses, etcétera, o un año, cuando estamos dando seguimiento a la misma población y estamos viendo cómo se está comportando, eso es un tipo de investigación longitudinal. Transeccional o transversal es cuando solamente se aplica en un solo momento y recolectamos la información y ya obtenemos los resultados, ¿no? Tomamos decisiones. Es muy importante también considerar en este tipo de investigaciones, tanto cualitativa como cuantitativa, el alcance. ¿A qué se refiere el término alcance? Alcance se refiere cuando estamos hablando, por ejemplo, una investigación exploratoria, donde vamos a examinar un tema o un problema de investigación que ha sido muy poco estudiado o en el cual hay dudas sobre ese tema, o a lo mejor es un tema que nosotros no conocemos, que no da mucha información o no hay información sobre ese tema. Ese es exploratorio. Descriptivo es aquel tipo de estudio que busca especificar las propiedades o las características y perfiles que sean característicos o más importantes de ciertas personas o grupo de personas o comunidades o cualquier fenómeno que pudiera ser sometido a algún análisis. La correlacional obviamente es un tipo de investigación que va a medir el grado de relación que tiene una variable, dos o más variables entre ellos, ¿no? El explicativo es aquel estudio que responde a las causas de los eventos, es decir, por qué sucedió, cómo sucedió. Ese es un estudio explicativo. Bien, en estos programas informáticos para investigación cuantitativa también está el Minitab, que también es muy bien utilizado, el también da estadísticos y la verdad también genera gráficos, etcétera, ¿no? O el Stata 16. Bien, el tema de los diseños muestrales. El objetivo de los diseños muestrales es conocer determinadas características de una población seleccionando una parte de la misma.
Me gustaría comenzar por definir lo que es el término de población. Población es el universo al cual va enfocado nuestra investigación. Por ejemplo, nosotros queremos saber sobre algún tema que los participantes son los alumnos de tercer grado de secundaria. Entonces, tenemos muy claro cuál es nuestro universo. No van a ser los de segundo ni los de primero, ni los de primaria ni los de preparatoria, son los de tercero de secundaria. La muestra es una parte representativa de esa población. Para los estudios cualitativos no hay una muestra. Mi muestra va a ser la cantidad de elementos que yo quiera ir a investigar o ir a observar o ir a encuestar. Esa va a ser mi muestra. No está definida. Pero en un estudio cuantitativo, ahí hay una fórmula para calcular la muestra. Tiene que ver con la varianza, con la población, etc. Aquí les estoy compartiendo una calculadora, una liga de una calculadora para datos estadísticos. Ahí le damos cuánto es la población total, o sea, cuánto es la población. Por ejemplo, si mi investigación está dirigida a los alumnos de tercero de secundaria y los alumnos de tercero de secundaria son 500, yo le tecleo ahí un 500 y en automático me genera la muestra. Pues de 500 son 238. Entonces, a 238 estudiantes tú les vas a aplicar tu instrumento de medición. La unidad de muestra es aquel individuo o elemento que está considerado para la muestra. O sea, si yo tengo 238 alumnos que van a hacer mi muestra, cada alumno es la unidad de muestra. ¿Sí? Bien, y aquí les comparto una tabla comparativa que también está extraída del material de este libro de Sampieri y habla sobre los dos enfoques. Repito, son mínimas, son 5, 2, 4, 5, 6 características, la mayoría ya se las mencioné. Y aquí están estas características, dice, el objetivo en un cualitativo es describir, explorar, comprender e interpretar los fenómenos a través de las percepciones y significados producidos por los participantes. Se genera teoría. Esto es bien importante. Un cualitativo genera teoría. Están enfocados más a lo social, a la salud, al sector salud. El cuantitativo, pues, describe, explica, comprueba, confirma, predice fenómenos. Estos generan y prueban teorías. Podemos decir que un cuantitativo, nosotros nos podemos definir hipótesis y puede ser que no sean comprobadas. Estos estudios cuantitativos invitan a continuar investigando sobre el tema que estamos nosotros investigando, en dado caso que no se hayan cumplido las hipótesis o aunque se hayan cumplido, generalmente este tipo de estudios cuantitativos invitan a seguir investigando sobre el tema. La lógica en el cualitativo pues es inductiva, nos vamos de lo particular a lo general, mientras en el enfoque cuantitativo es al revés, nos vamos de lo general al particular. En este cualitativo podemos utilizar el círculo hermenéutico de Dilthey, donde nos habla que hay que ver el todo hacia sus partes mínimas y de las partes mínimas hacia el todo. Es el círculo hermenéutico de Dilthey. El rol de la teoría o estudios previos provee de dirección a la investigación junto con la evolución de los acontecimientos y desarrollo de la indagación. Es decir, nosotros no tenemos un plan establecido para seguir o un cronograma de actividades, es de acuerdo a la evolución de los acontecimientos. En el cuantitativo es crucial para afirmar el planteamiento del problema y guiar la investigación. La hipótesis en un cualitativo se generan hipótesis durante el estudio. En el cuantitativo, totalmente diferente. Estas se establecen desde un inicio del trabajo y se prueban al final, ya cuando tengamos los resultados. El diseño de la investigación en un cualitativo es abierto, flexible, construido durante el proceso. En este no, en el cuantitativo es estructurado y de acuerdo a un cronograma. Los tipos de datos en el cualitativo son los narrativos, que generan significados.
revelan experiencias, puntos de vista, cualidades, y en el cuantitativo son numéricos, confiables, duros, son exactos, son precisos, son estadísticos, etc. Bien, me gustaría, ya que hemos hablado un poquito de estos términos, mencionar dos ejemplos de casos prácticos respecto a cada uno de estos enfoques. Bien, por ejemplo, si yo quiero identificar si un alumno, por ejemplo, un estudiante, quiero saber por qué los estudiantes que son carismáticos, o sea, ¿qué características posee un estudiante para que sea considerado carismático? En una investigación cuantitativa, yo tendría que buscar información, yo quiero identificar qué cualidades tiene un estudiante para ser considerado carismático. Yo busco información, bueno, no sé, relativa al tema y voy estructurando mi instrumento de medición. Aplico ese instrumento de medición a un grupo de alumnos, no sé, a lo mejor dije, pues alumnos de bachillerato en el tercer semestre, que vayan, que ya se conocen todos y que ya de alguna manera pueden identificar, nombre, él es buena onda, él es carismático. Bien, entonces ya sé que es el tercer grado o tercer semestre de bachillerato. Y a ellos se los voy a aplicar, recolecto la información, la paso a SPS, saco los estadísticos y yo empiezo a relacionar la información, los resultados que me dio y empiezo a hacer mis conjeturas y hacer mi análisis de resultados. Si yo lo estoy viendo desde un enfoque cualitativo, yo diría, me gustaría conocer cuáles son las cualidades que tiene un alumno que es considerado carismático. Pudiera ser que yo vaya y me siente a una institución educativa de nivel bachillerato y vaya observando a los alumnos que están en tercer semestre. Y empieza a ver los grupitos y vea que siempre hay algún líder, alguno que siempre que habla todos se ríen, etcétera, y empiezo a tomar nota, ¿no? Pues tiene estas características físicas, tiene, etcétera, ¿no? Empiezo a ver cuáles son las características que distinguen a ese alumno, por qué lo siguen los demás estudiantes, o por qué cuando están con él se están riendo o están a gusto, pasan paso ameno, un momento ameno. Después a lo mejor me voy a ir a platicar, a entrevistar a ese tipo de alumnos que yo creo que son carismáticos. O voy a ir a entrevistar a sus amigos, ¿por qué consideras que es carismático? Y a lo mejor voy a encontrar información que yo no me esperaba. ¿Sí? A lo que voy es que en un instrumento de medición hay una teoría, yo hice mi instrumento y considera ciertos rubros. Y a lo mejor en una investigación cualitativa salen elementos que yo no había considerado y que son muy valiosos también. Ambas investigaciones nos dan información relevante, una no es mejor que la otra, si quiero precisar, sin embargo, depende lo que yo esté buscando. Ese sería, por decir un ejemplo, cómo podemos hacer una investigación cuantitativa y una cualitativa. Si nosotros lo queremos enfocar al área educativa, pudiera ser que digamos, bueno, me gustaría saber si realmente los hábitos de estudio impactan, de qué manera impactan a lo que es el rendimiento académico de los estudiantes. Entonces, en una cuantitativa, volvemos a lo mismo, yo voy identificando cuál es la problemática, voy definiendo mi objetivo, voy haciendo mis hipótesis, voy buscando mi recolecta de información relativa al tema y voy generando mi instrumento de medición. Lo aplico, saco estadísticos y observo, analizo los resultados. En una cualitativa, yo diría, bueno, yo me voy a enfocar quizá a cierta población de alumnos, pero que tengan los promedios más altos. Y ya voy a entrevistarme con ellos, voy a checar, incluso a lo mejor pueden tener promedios altos en ciertas materias y en otras no. Voy a ver de qué manera, a ver cómo son sus hábitos, cuántas horas duermen al día o cuánto dedican a hacer tareas o cómo es el contexto en el que viven. Quiero saber un poquito más. Entonces, ambas
estilos de investigación nos van a generar información. Aquí lo importante es saber qué quiero descubrir para poder elegir el método o la ruta a seguir para poder llegar a la información que yo quiero recolectar. Bien, esto sería una manera de ejemplo tanto de un caso cualitativo como cuantitativo. Me gustaría hacer un paréntesis para compartirles en algunas, me encontré algunos sitios importantes que promueven la investigación cualitativa, ¿sí? Un sitio muy relevante que trae información importante es la Universidad de Alberta, en Canadá. Se puede ingresar a él a través de la dirección ualberta.ca y ahí viene información sobre lo que es investigación. También en México está el Programa Universitario de Investigación Cualitativa en Salud de la Universidad de Guadalajara. Buscan ustedes a través de la liga cucs.udg.mx, diagonal investigación, diagonal, y ahí van a venir lo referente a investigación. También la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, que su liga es uaslp.mx, y por supuesto la Universidad Autónoma de Nuevo León, uanl.mx. Esos son algunos sitios que promueven la investigación cualitativa. Bien, me gustaría compartirles algo que leí aquí en el libro de Hernández Sampieri, que también lo es coautora la autora Cristina Paulina Mendoza. En la página número 308 hay una contribución de ella sobre los motivos para aprender a investigar. Ella es la doctora Ana Cuevas Romo, es coordinadora del Centro de Investigación de la Universidad de Celaya y coautora de McGraw-Hill. Bien, ella habla, es un texto un poquito extenso, pero me gustó algún parrafito que me gustaría compartirles sobre la importancia de aprender a investigar. Dice que hay una necesidad de actualización permanente de los profesionales, ya que en todos los campos disciplinares se generan avances en el conocimiento. Un profesional que como estudiante universitario aprendió los fundamentos de los métodos de investigación, tendrá la habilidad para identificar, comprender y evaluar el rigor científico de las innovaciones en su especialidad. Por ello los invito a seguir investigando, a continuar investigando, que eso nos fortalecerá mucho en nuestro campo laboral. De mi parte sería todo. Pasamos a la sección de dudas. Raúl Coronado nos menciona que estuvo muy amena su clase. Jezabel nos pregunta, ¿el área del conocimiento influye en el tipo de investigación a realizar? El área de conocimiento, generalmente se puede utilizar cualquiera de los dos tipos de investigaciones, pero para el área de salud, el campo de salud y experimentación, básicamente es la investigación cualitativa. Por ejemplo, ahorita con esto de la pandemia, se está haciendo mucha investigación. Aquí hay bastante material, chéquenlo. En la Universidad Autónoma de Nuevo León, aquí también, aquí también hay información sobre los tipos de investigaciones que se están haciendo. Y básicamente son cualitativas porque están viendo que cada vez son diferentes síntomas, etcétera, ¿no? Se están, en base a toda esa información, fíjense qué importante es ahorita este tipo de investigaciones, porque en base a ellos se están tomando muchas decisiones. Gracias, maestra. Jesús Omar Jiménez nos pregunta, ¿cómo se llama el círculo que mencionó en la investigación cuantitativa de una persona? No recuerda el nombre. Ah, sí, mira, no es en la investigación cuantitativa, es en investigación
cualitativa y es el círculo hermenéutico de Wilke. Gracias, maestra. Brian Arellano menciona que muchas gracias, que le ha quedado más clara la investigación cualitativa y cuantitativa. Leslie Sánchez nos pregunta, ¿dónde puede conseguir los libros en físico? Mira, la verdad, yo lo acabo de... Sí, mira, lo acabo de comprar ahorita. Lo acabo de comprar hace como 2 meses por Amazon. Se llama Metodología de la Investigación, las rutas cuantitativa, cualitativa y mixta, de Roberto Hernández Sampieri y Cristian Paulina Mendoza Torres. Miren, aquí les voy a pasar, bueno, ya pasamos el caso práctico y estamos en resolución de dudas, pero aquí les voy a compartir, estos son los libros que yo me basé. Este de Miguel es Miguel. También hay mucho material del que yo les hablé, que les expliqué, que es de él. Son libros que vienen muy, muy digeribles, el material, y muy bien explicados. Vienen ejercicios. Gracias, maestra. Nos preguntan sobre la clase que acaba de usted impartir y la presentación. Se les va a compartir posteriormente todas las grabaciones, se subirán a YouTube y estas se van a agregar en nuestro repositorio. Se les van a compartir, nada más les pedimos un poco de tolerancia en lo que se sube la grabación, ya que sí lleva un proceso poco pesado, más que nada, el hecho de subirlos. Para la persona que me preguntó sobre la investigación cualitativa del círculo hermenéutico de Dilthey, ahí se los puse ya. Ese círculo hermenéutico de Dilthey habla sobre cómo ver una investigación, la información desde un todo hasta las partes más pequeñas y desde las más pequeñas hacia un todo para poder comprender. Hay que recordar que en una investigación cualitativa el investigador tiene que adentrarse mucho, tratar de entender el por qué los participantes, cómo piensan, cuál es su contexto, cuál es su cultura, para poder interpretar lo más cercano posible la información. Muchas gracias, maestra. Sí, se les va a compartir la presentación, por ahí hay varios mensajes y nos están compartiendo su correo, se les va a compartir la grabación en días posteriores. Asimismo, les comento nuevamente, esta grabación de esta sesión y de las próximas que tenemos agendadas durante esta semana van a ser subidas a nuestro canal de YouTube, el cual pueden encontrar como Congreso Virtual del Conocimiento. Agradecemos mucho su participación en esta sesión y los invitamos a la que está por comenzar en punto de las 8 p.m. Tengan buenas noches. Buenas noches y muchas gracias a todos. Agradecemos la charla de la maestra Celina Leal y los aportes que nos ha brindado el día de hoy. Esperamos poder contar con su presencia nuevamente. Muchas gracias a todos por su asistencia y que pasen buena noche.